Buenos días, estudiantes. Vamos a dar continuidad a la unidad 3 de protozoarios con el tema de toxoplasmosis. Es importante que siempre tomen en cuenta los objetivos de las conferencias y de la guía de seminario para su estudio. Describir las características biológicas del Toxoplasma gondii, describir la epidemiología de la toxoplasmosis, relacionar los diferentes estadios evolutivos con la patogenia, patología y manifestaciones clínicas, explicar los métodos diagnósticos de laboratorio utilizados en la toxoplasmosis y su interpretación, y mencionar las medidas de prevención de toxoplasmosis. El objetivo de este video explicativo es discutir el ciclo vital de toxoplasmosis. Antes de proceder a esta explicación, debemos de recordar que la toxoplasmosis es una infección producida por Toxoplasma gondii. Toxoplasma gondii es un protozoo de localización intracelular que tiene dos tipos de multiplicación o replicación: asexual, la cual se da en felinos, humanos y otros mamíferos, y la reproducción sexual, que se da exclusivamente en los felinos. La toxoplasmosis es una zoonosis de distribución mundial, es un problema de salud pública y de importancia veterinaria. Es importante que tomen en cuenta que entre sus objetivos está describir las formas evolutivas de Toxoplasma gondii. Utilicen su texto guía y la información adicional proporcionada en su conferencia para estudiar las formas evolutivas tanto en el gato como en el ser humano. Vamos a repasar, antes de entrar al ciclo vital, algunas de las formas evolutivas. Una de ellas es el taquizoíto o trofozoíto o forma libre. Esta es una forma intracelular y extraepitelial de reproducción rápida en las células del huésped. El quiste tisular tiene en cambio bradizoítos en su interior. El bradizoíto es un parásito de reproducción lenta. Esta es una forma evolutiva que también se encuentra en el ser humano, en los mamíferos y en los felinos. El ooquiste, es importante que recordemos que existe un ooquiste no esporulado, que es la forma parasitaria de eliminación del felino, y un ooquiste esporulado o maduro, que es la forma parasitaria infectante. Este quiste esporulado tiene dos esporoquistes, 1, 2, y cada esporoquiste tiene en su interior 4 esporozoítos. Esta es la forma parasitaria infectante para los felinos, los mamíferos y para el ser humano. Pasemos a abordar el ciclo vital de Toxoplasma gondii. Recordemos que los ciclos vitales pueden ser monoxeno y heteroxeno. El ciclo vital de Toxoplasma gondii es heteroxeno porque tiene 2 o más huéspedes, felinos y humanos u otros mamíferos. Si se fijan, este ciclo vital tiene la característica que va a tener un ciclo sexual, el cual se da en los gatos y otros felinos. Por tanto, el gato y otros felinos va a ser el huésped definitivo de Toxoplasma gondii. Recordemos que el huésped definitivo es donde se da la reproducción sexual del parásito. Además, tenemos un ciclo asexual, es decir, de reproducción asexual de Toxoplasma gondii, que se da en el hombre y en otros mamíferos, como podemos observar acá en esta imagen. Por tanto, el ser humano es el huésped intermediario, es decir, donde se da la reproducción asexual del parásito. A continuación, vamos a explicar el ciclo vital en el gato y luego el ciclo vital en el ser humano. Ciclo vital en el gato. Los felinos, incluido el gato, son el huésped definitivo de Toxoplasma gondii. El gato se puede infectar de diferentes formas.
Una de ellas es cuando el gato ingiere ooquistes esporulados del medio ambiente que están contaminando sus alimentos o agua. Otra manera en que el gato se puede infectar es cuando come ratones y lo que va a ingerir son quistes con bradizoitos en su interior que se encuentran en el tejido muscular del ratón. Y otra manera de infectarse es a través de zoitos libres o taquizoitos por vía transplacentaria. Esta última es menos frecuente. Vamos a explicar el ciclo vital del gato cuando él ingiere ooquistes esporulados del medio ambiente. Entonces, este gato ingiere ooquistes esporulados del medio ambiente a través de la boca. El ooquiste ingerido llega al intestino y en el intestino libera esporozoitos. Los esporozoitos entran a las células epiteliales del intestino delgado, principalmente a nivel de ilium. Ahí se multiplican por esquizogonia, el cual es un tipo de reproducción asexual, liberando más esporozoitos. Pero estos esporozoitos se van a diferenciar en las formas sexuadas, que son el macrogametocito y el microgametocito. Recordemos que el microgametocito o masculino se va a diferenciar en el microgameto, el cual es flagelado y tiene una capacidad para desplazarse para fecundar al parásito femenino o macrogameto. De esta forma se da lo que es la reproducción sexual o gametogonia. Posterior a esta fertilización se va a formar el cigote y en el cigote se desarrollan ooquistes. Estos ooquistes no esporulados van a ser eliminados por el gato a los 20-24 días después de haber sido infectado y van a salir a través de las heces. Cada gato puede eliminar varios millones de ooquistes, aunque el gato sea infectante solo por 1 a 2 semanas. Una vez que estos ooquistes no esporulados caen al medio ambiente, deben de madurar. Este proceso de maduración en condiciones óptimas de temperatura de 20 a 22 grados Celsius puede durar de 1 a 5 días y se vuelve el ooquiste esporulado o maduro, que ya conocemos que tiene 2 esporoquistes con 4 esporozoitos en su interior cada uno. Entonces, este ooquiste maduro va a contaminar al medio ambiente y va a ser ingerido por otro gato para volver a iniciar el ciclo vital. O puede ser también que contamine los alimentos y agua que vamos a ingerir los seres humanos. Este ciclo que acabamos de describir se llama ciclo enteroepitelial. Se da en el gato y tiene fase de multiplicación asexual y sexual. Recordemos, el huésped definitivo es el gato. Es de mencionar que los esporozoitos que se encuentran en el intestino del gato también se van a transformar en taquizoitos, van a viajar a los tejidos y van a formar quistes. Entonces, el gato también puede sufrir una infección extraintestinal por formas quísticas en los tejidos. Ciclo vital en el hombre y otros mamíferos. El hombre es el huésped intermediario, solo va a haber reproducción asexual, por lo tanto, no va a eliminar ooquistes al medio ambiente. El ser humano se puede infectar también de formas diferentes. Una de ellas es a través de la ingesta de ooquistes esporulados que se encuentran diseminados en el ambiente y que pueden contaminar los alimentos y agua que vamos a ingerir. Otra forma de
es ingerir carne mal cocida que tenga los quistes tisulados formados en los tejidos de los animales. Y otra forma de infectarse es a través de los zoitos libres o taquizoitos a través de transfusiones sanguíneas o vía transplacentarias. Veamos cómo se da el ciclo vital en el hombre cuando ingiere ooquistes esporulados en alimentos y agua contaminadas. Estos ooquistes entran y aproximadamente a los 30 minutos de haberlos ingeridos salen los esporozoitos para hacer invasión extraintestinal. Los esporozoitos atraviesan el epitelio intestinal y se distribuyen por todo el organismo. Ellos pueden entrar a las células y a los macrófagos por fagocitosis o por invasión activa del parásito. Dentro de la célula van a formar la vacuola parasitófora, donde se transforman en taquizoitos. Recuerden, los taquizoitos son parásitos extraepiteliales intracelulares que se multiplican rápidamente mediante endodiogenia, que es un tipo de reproducción asexual. Al ir aumentando el número de taquizoitos dentro de la célula, esta se va a destruir liberándolos para luego invadir nuevas células, y de esta forma de invasión va a constituir el ciclo proliferativo, que es la toxoplasmosis aguda. En esta etapa aguda, la patología va a estar dada por daño tisular, necrosis, que está causado por los taquizoitos que están destruyendo las células donde se reprodujeron. Los taquizoitos se van a diseminar vía linfática, hemática o ser transportados por los macrófagos, linfocitos o granulocitos y pueden penetrar cerebro, corazón, pulmón, ojo, placenta, músculo. Pero cuando el huésped desarrolla inmunidad, inducen al parásito a formar quistes tisulares con bradizoitos en su interior. Estos bradizoitos, recuerden que son parásitos de reproducción lenta, y a este ciclo, por tanto, se le llama ciclo quístico, constituyendo la fase crónica de la enfermedad. Pero cuando existe una baja en la inmunidad, por ejemplo, inmunosupresión, uso de corticosteroides, estos quistes se van a romper y van a liberar bradizoitos, los cuales se reactivan y estimulan una intensa reacción inflamatoria y van invadiendo más células, produciendo daño tisular y necrosis. Los huéspedes intermediarios, es decir, el ser humano y otros mamíferos, no eliminan ooquistes porque no tienen reproducción sexual. Otro de los aspectos a tomar en cuenta importantes en el abordaje de toxoplasmosis son los métodos diagnósticos a utilizar. La mayoría de las infecciones por toxoplasmosis son asintomáticas, pero presentan anticuerpos que dan serologías positivas. La clínica va a depender del estado inmuno del huésped y la virulencia de la cepa. De tal forma vamos a tener huésped inmunocompetente, embarazadas y huésped inmunocomprometido, y según ellos y según su estado inmune y la virulencia de la cepa va a ser las manifestaciones clínicas que presenten. Los huéspedes inmunocompetentes en el 80-90% de los casos van a tener formas asintomáticas. Cuando tienen formas sintomáticas, la forma clínica más común de la toxoplasmosis adquirida asintomática es la toxoplasmosis ganglionar o linfática. Y la forma que requiere tratamiento es la toxoplasmosis ocular. En cambio, en la embarazada, la infección en la madre es generalmente asintomática, benigna y poco específico, siendo lo más notorio las linfadenopatías. Sin embargo, el riesgo de toxoplasmosis congénita va a depender del trimestre del embarazo en donde se infecte la mamá o si es una primoinfección.
La infección en el primer trimestre del embarazo puede provocar infección fetal. Sin embargo, el riesgo de transmisión vertical, infección fetal, aumenta paralelamente a la edad gestacional. El riesgo de presentar síntomas al nacimiento es mayor en caso de infecciones en etapas fetales precoces. Aunque lo más frecuente es la infección asintomática al nacimiento, es decir, el 80% de los recién nacidos no tienen signos de enfermedad al nacimiento, hay un 10 a 20% que pueden ser sintomáticos y la forma sintomática va a depender del momento de la infección en el feto. Si la infección ocurre al principio del embarazo, el daño fetal va a ser mucho y va a presentar secuelas irreversibles. Es importante que revisen las formas clínicas de la toxoplasmosis congénita. Entre esas secuelas irreversibles pueden ir retinocoroiditis, calcificaciones cerebrales, epilepsia, retraso del desarrollo, macro o microcefalia y estrabismo. Cuando la infección se da a mitad del embarazo, las manifestaciones clínicas pueden incluir encefalitis aguda y cuando la infección se da al final del embarazo, el riesgo de transmisión vertical de infección fetal aumenta y el daño fetal es mínimo y las manifestaciones clínicas son de infección aguda generalizada. Y en caso de un huésped inmunocomprometido, se pueden presentar dos situaciones, una infección primaria severa o una infección crónica que recrudece. Como discutimos en el ciclo vital, una vez que estamos bajo inmunosupresión, corticoterapia, algo que baje la inmunidad, los bradizoitos dentro de los quistes se reactivan, se multiplican y producen un ciclo invasivo. En este caso, la encefalitis es la manifestación clínica más importante del huésped inmunocomprometido. En lo que respecta al diagnóstico, hay ciertas generalidades que es importante recordar. Una de ellas es que encontrar los parásitos por método directo es difícil, por lo cual no es indicado de rutina. La infección es determinada principalmente por pruebas serológicas y en ese caso tenemos que recordar la cinética de la respuesta humoral, en donde vemos que hay una respuesta primaria y una respuesta secundaria y debemos de recordar que la inmunoglobulina M es la que se aumenta principalmente en el primer contacto con el parásito. Entonces, la inmunoglobulina M aparece a las 1 o 2 semanas, con una máxima concentración de 2 a 3 semanas, pero puede ser detectable hasta por 18 meses después por pruebas serológicas. En cambio, la inmunoglobulina G, que es la que se eleva mayormente en una respuesta secundaria, tenemos que es la que aparece después de 2 a 3 semanas de la infección, cuya máxima concentración es a los 2 meses y persiste por años, incluso de por vida. Es importante diferenciar en el caso de toxoplasmosis de infección versus enfermedad. Aunque hacer esta diferencia es difícil, el diagnóstico de infección se puede establecer mediante las pruebas serológicas. Para comprobar la enfermedad se requiere además el criterio clínico. Para recordarles, recuerden que los métodos parasitológicos pueden ser directos e indirectos. En los directos es cuando demostramos al parásito. Por ejemplo, eso puede ser establecido por una prueba directa como la reacción de cadena polimerasa. O también se pueden utilizar métodos indirectos en los cuales lo que se realiza es la búsqueda de anticuerpos, es decir, el uso de pruebas serológicas.
En la conferencia y en su texto guía pueden revisar ciertas metodologías de diagnóstico, de tal manera, por ejemplo, en el adulto inmunocompetente, que dijimos que el 80 al 90% de los casos va a ser asintomático y un pequeño porcentaje, el 10%, va a ser sintomático, con una tuberculosis ganglionar como la forma clínica más frecuente. En ese caso, en una toxoplasmosis aguda sintomática, se va a tomar en cuenta la clínica más la serología con perfil agudo, es decir, que tengamos elevaciones de inmunoglobulina M, A y E principalmente. En el adulto inmunocompetente también se puede dar lo que es la toxoplasmosis ocular, que es la única que cumple el criterio para tratamiento, y en ese caso se hace un examen oftalmológico, se puede encontrar una serología positiva, ya sea aguda o crónica, es decir, inmunoglobulina M e inmunoglobulina G elevadas, y se puede realizar a nivel de humor acuoso la medición de inmunoglobulina A o también hacer PCR de humor acuoso. En el adulto inmunodeprimido el abordaje diagnóstico es un poco más difícil y complejo. En el caso de toxoplasmosis cerebral, que es la forma clínica más frecuente en los adultos inmunodeprimidos, sería primeramente los exámenes complementarios imagenológicos, tomografía computarizada y resonancia magnética. Se pueden hacer métodos directos en sangre o LSR para búsqueda del parásito y prueba terapéutica. Otras localizaciones que se pueden dar es buscar métodos directos en sangre o en médula ósea. Estos son algunos de los criterios a considerar en infección de la gestante o embarazada, infección fetal y del recién nacido. Vamos a discutir un algoritmo para luego proceder a hacer el cuadro resumen. El estudio en la mujer embarazada tiene como base de que la prueba de inmunoglobulina G está recomendada para el tamizaje preconcepcional y prenatal, pero no para el tamizaje neonatal. Entonces, previo al embarazo, las personas deberían ser inicialmente evaluadas para anticuerpos inmunoglobulina G específicos para determinar su estado inmune. Un título de inmunoglobulina G positivo indica infección con el microorganismo en algún punto de su vida y por tanto tiene una infección crónica. Si recordamos, dijimos que la inmunoglobulina G aparece después de 2 a 3 semanas de la infección y los anticuerpos pueden persistir por años e incluso de por vida. Sin embargo, si esta mujer tiene una inmunoglobulina G negativa, va a ser necesario dar seguimientos durante el embarazo con la repetición de serología y pruebas para inmunoglobulina G e inmunoglobulina G antitoxoplasma. Una inmunoglobulina M negativa esencialmente excluye infección reciente por toxoplasma. Entonces, si tenemos una inmunoglobulina M negativa e inmunoglobulina G negativa, tenemos que reforzar las consejerías a esta embarazada acerca del consumo de carne bien cocidas y hábitos higiénicos. Estas consejerías en base a las características que ya conocemos del ciclo vital, de la forma parasitaria infectante, del medio de penetración y de la puerta de entrada. Entonces, si el ser humano se puede contagiar al ingerir alimentos y aguas contaminadas con ooquistes esporulados y también se puede contagiar al ingerir quistes tisulares en carnes mal cocidas, debemos indicar a esta embarazada que debe consumir carnes bien cocidas y tener hábitos higiénicos adecuados. A ella se les hará seguimientos con inmunoglobulina M mensuales. Si en algún momento esta inmunoglobulina M se vuelve positiva, estamos hablando de cero conversión y por tanto de infección aguda por Toxoplasma gondii. Otra posibilidad de resultado es que tengamos una prueba inmunoglobulina M positiva e inmunoglobulina G negativa. Debemos de recordar que la inmunoglobulina M puede dar falsos positivos de enfermedad reciente por toxoplasma.
a como mencionamos en la cinética de los anticuerpos, esta puede permanecer positiva hasta 18 meses después de adquirir la infección. Por tanto, lo que se realiza es otra prueba de inmunoglobulina G a las 2 semanas para evaluar si hubo aumento en los títulos de anticuerpos. De volverse positiva la prueba de inmunoglobulina G, se habla de seroconversión. Recordemos, la inmunoglobulina G aparece después de 2 a 3 semanas de la infección con una máxima concentración a los 2 meses y persiste por años. Entonces, si la inmunoglobulina M está positiva y la inmunoglobulina G está negativa, debemos repetir inmunoglobulina G en 2 semanas y dar seguimiento de esta manera a esta paciente embarazada. En el seguimiento de las mujeres embarazadas, si tienen una inmunoglobulina M positiva y una inmunoglobulina G positiva, se debe realizar una prueba de avidez de inmunoglobulina G. Se ha demostrado que los anticuerpos de inmunoglobulina G tienen diferentes fuerzas de unión con el antígeno. Es decir, al principio de la infección, los anticuerpos inmunoglobulina G son de baja avidez. En cambio, en fase crónica están presentes anticuerpos inmunoglobulina G de mayor avidez. Entonces, cuando tenemos un resultado donde hay alta avidez mayor o igual al 30%, esto nos va a excluir una infección aguda y nos va a determinar que estamos durante una infección crónica, lo que nos lleva al fin del seguimiento en el algoritmo porque hemos determinado que esta paciente tiene una infección crónica por toxoplasmosis. Sin embargo, si el resultado es una avidez menor o igual al 20%, es decir, baja avidez, se debe sospechar que lo que tiene es una infección reciente. Se pueden hacer varios abordajes, decidir que ya es una infección reciente o volver a titular la inmunoglobulina G en 2 a 3 semanas y comprobar que había un aumento en los títulos de inmunoglobulina G para poder determinar que estamos en realidad ante una infección reciente. También se recomienda que ante la sospecha de una infección reciente en embarazadas, se debe de confirmar antes de la intervención con tratamiento por 2 pruebas de inmunoglobulina M de diferentes principios en centros de referencia. Pero en nuestro país podríamos seguir este algoritmo según lo que tenemos disponible. El diagnóstico definitivo de infección materna aguda solo puede confirmarse si se observa un ascenso en los títulos de anticuerpo en las muestras seriadas, es decir, conversión de un título negativo a uno positivo o ascenso significativo de un título bajo a uno mayor. En los países donde el tamizaje sistemático durante el embarazo no está disponible, es muy poco probable que se pueda realizar este abordaje diagnóstico completo. Por tanto, aquí tenemos la metodología del diagnóstico. Diagnóstico de infección aguda en la gestante, seroconversión, presencia de inmunoglobulina M o inmunoglobulina A específicas, aumento significativo de inmunoglobulina G específica, baja avidez de inmunoglobulina G específicas. Ya he explicado los motivos y la interpretación en el algoritmo anterior. También es importante hacer los estudios para toxoplasmosis congénita. Recordemos, la prueba de inmunoglobulina G no se utiliza para el tamizaje neonatal. Recuerden que los anticuerpos maternos de inmunoglobulina G pueden persistir hasta los 12 meses en el neonato por el traspase a nivel de la placenta. Así que la inmunoglobulina G en lo que es el diagnóstico neonatal y postnatal tiene escaso valor. Entonces, para detectar la infección fetal, se recomienda el diagnóstico de métodos directos por PCR. El diagnóstico fetal más fiable es mediante reacción de cadena polimerasa a tiempo real de toxoplasma en líquido amniótico con una sensibilidad y especificidad del 92 y 100% respectivamente, sin verse influida por las semanas de gestación.
Un PCR positivo en líquido amniótico tomado por amniocentesis nos confirma una toxoplasmosis congénita. Si el PCR es negativo, o en los casos que la embarazada rehúsa realizarse la amniocentesis, entonces se procede a hacer serología en el neonato. Esto se hace posparto y se toma inmunoglobulina M, inmunoglobulina G e inmunoglobulina A al neonato. Una inmunoglobulina M positiva nos hace el diagnóstico de toxoplasmosis congénita. Su presencia confirma diagnóstico y se encuentra presente solo en el 75% de niños infectados. Por eso es que algunos estudios comentan que la sensibilidad del tamizaje se aumentó cuando se usaba con mediciones de inmunoglobulina A. Si la inmunoglobulina M se encuentra negativo, otra recomendación es hacer un Western blot inmunoglobulina G, inmunoglobulina M, que es una técnica que permite diferenciar los anticuerpos de la madre del recién nacido. Igual, un resultado positivo nos hablaría de toxoplasmosis congénita. Si el resultado de la prueba de serología de inmunoglobulina M persiste negativa en el neonato, en el hijo de una madre con toxoplasmosis durante el embarazo, a él se le hacen seguimientos de manera clínica y también con inmunoglobulina G en el mes número 2, en el mes 4, 6, 9 y al año de vida. Si los títulos de anticuerpos de inmunoglobulina G van en descenso o negativos, entonces se habla de una toxoplasmosis congénita descartada. Es importante que tomemos en cuenta lo que dice la normativa de la atención del neonato en nuestro país y refiere que en cualquier recién nacido en quien se sospeche toxoplasmosis congénita por signos o la inmunoglobulina M positiva, debe considerarse el examen de PCR de la sangre periférica, líquido cefalorraquídeo y orina. Regresando al resumen de la metodología del diagnóstico, tenemos que el diagnóstico de infección fetal se puede hacer por signos ecográficos sugestivos, muestra del líquido amniótico, amniocentesis, y el método más fiable es el PCR, la reacción de cadena polimerasa, y otros que se hacen inoculación en ratón y cultivo celular según la disponibilidad. También, en resumen, el diagnóstico de infección en el recién nacido y menor de 1 año pueden ser imagenológicos, exámenes complementarios con tomografía computarizada, ultrasonido, métodos directos, placenta y cordón umbilical, y como mencionábamos en el algoritmo, la búsqueda de anticuerpos específicos, inmunoglobulina M e inmunoglobulina A. Se pueden utilizar también técnicas amplificadas comparativas con anticuerpos maternos, como mencionamos el Western blot. La inmunoglobulina G no tiene de escaso valor para el diagnóstico de infección en el recién nacido, porque los anticuerpos maternos pueden persistir hasta 12 meses. Es muy importante que recordemos las medidas de prevención, porque prevenir nos va a evitar las infecciones generalizadas, la encefalitis aguda y sobre todo las secuelas irreversibles que tienen estos niños y que van a disminuir su calidad de vida y aumentar la mortalidad infantil. Recuerden revisar los links que están dentro de las conferencias, los URLs proporcionados, contestar su guía de seminario y enfocarse en el estudio a través de los objetivos planteados. Éxitos, muchas gracias por su atención.